Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la violencia sexual, qué es, cuáles son sus principales causas, sus efectos y sus consecuencias. Básicamente, la violencia sexual es una de las violaciones más profundas y traumáticas que un ser humano puede llegar a experimentar. Trasciende la agresión física, dejando cicatrices emocionales y psicológicas que pueden ser duraderas en sus víctimas. Este acto de poder y control, arraigado en desigualdades de género y dinámicas de dominación, se manifiesta en diversas formas, desde acoso verbal hasta agresión física e incluso violación. Su impacto resuena a nivel individual, familiar y social, perpetuando así un ciclo de dolor y de silencio que clama por ser interrumpido. La violencia sexual no solo se limita al abuso físico, incluye una amplia gama de conductas como la violación, el acoso sexual, el abuso infantil, la explotación sexual, la trata con fines sexuales, entre otras. Estos actos, generalmente cometidos en contextos de poder desigual, buscan someter y controlar a la víctima, dejando huellas profundas que pueden llegar a durar toda una vida. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este podcast de la materia de familia. Mi nombre es David Martínez, estoy estudiando agronomía y en el día de hoy tenemos una invitada, su nombre es Daniela Martínez, está estudiando Derecho también y nos va a asesorar en la parte del tema que vamos a tratar hoy, que se llama violencia sexual. Entonces, bueno, antes de comenzar con las preguntas y como hablar sobre el tema, necesito una especie de consentimiento porque la información que se va a tratar aquí pues la van a ver bastantes personas, diferentes tipos de personas. Entonces, por favor, que lo hagas. Bueno, mucho gusto, yo soy Daniela Martínez. Para aclarar, aún no soy abogada, estoy terminando la carrera, mi especialización no es tampoco el derecho penal, pero igual les puedo dar una idea general de lo que sería la violencia sexual y más o menos cómo se trata este tema en el derecho penal colombiano. En cuanto al consentimiento, pues sí, claro, aquí pues no se van a hablar temas que sean ajenos a la realidad colombiana y todo igual está como ceñido a lo que dice la norma, entonces está bien. Bueno, listo, entonces empecemos como desde lo más grande, lo global y obviamente dirigido hacia lo legislativo, hacia la ley, porque pues estamos con una abogada, ¿cierto? Entonces, como desde un enfoque general, ¿cómo se podría definir, primero definamos el término de violencia sexual? La violencia sexual es entendida, David, como todo acto o comportamiento de carácter sexual que es ejecutado contra una persona. Bueno, hay varias normas que se especializan específicamente como en el tema de la violencia sexual contra niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pero aquí estamos hablando de una manera general, entonces como les venía diciendo, acto o comportamiento de carácter sexual en contra de una persona y en contra de su voluntad que se ejerce a través ya sea de la fuerza física o a través de las emociones o de la psicología. Entonces, este tema está regulado en el Código Penal, específicamente en el título 4, el capítulo 1, donde habla acerca de los delitos contra la libertad, la formación y la integridad sexual. A partir del artículo 5 de este capítulo, sí, se regula todo este tema y eso es de manera general. Pero ya me vas a hacer la otra pregunta para seguir pues, con el Sí, tema. precisamente esa es como la idea de la grabación, compartir el conocimiento, que precisamente no sé sobre el tema, podría dar una opinión de lo que yo pienso, pero entonces precisamente por eso tengo un abogado. Entonces, hablando ya como una parte más específica, sería qué tipos de violencia sexual, ahora sí podemos ahondar en ese término. Bien, entonces, en la definición que les estaba dando, me refiero a todo acto o comportamiento de carácter sexual. Esto se especifica porque precisamente a partir de los artículos 205 hasta el 219, pero específicamente en el artículo 205, 206, se habla sobre violencia,
acto sexual violento. Acto sexual violento. Otra cosa es acceso carnal violento. También está el acoso sexual y pues ahí voy a incluir el proxenetismo, que me parece es una forma de violencia sexual también. Es importante hacer esa diferencia entre acto sexual violento y acceso carnal violento porque en el acceso carnal violento es necesario que, pues esto puede sonar un poco brusco, pero es necesario que haya penetración, ya sea pues a través del miembro viril o de cualquier otro objeto, para poder que se considere como acceso carnal violento. Porque el acto sexual violento es precisamente todo acto o comportamiento enfocado en ese tema de carácter sexual que no necesariamente implica el acceso carnal. Entonces podrían ser, por ejemplo, tocamientos indebidos, ya se podrán imaginar pues otros ejemplos, y por eso se hace esa diferenciación para que lo tengan muy en cuenta porque se suele confundir estos dos delitos, son bueno, no completamente distintos, pero sí son muy distintos, y también es importante hacer la diferenciación en el sentido de que también varía en cuanto a la pena que se le impone a la persona que comete cada uno de estos delitos. Claro, como en especies de niveles, de lo menos grave a lo más grave, pero siempre. Sí, de hecho sí, por ejemplo, el acceso carnal violento es considerado más grave y es por eso que se sanciona con una pena mucho mayor, de entre 8 a 15 años. En cambio, el acto sexual es de menos años, entre 3 y 6 años. También hay que tener en cuenta que estos delitos pueden tener circunstancias de agravación punitiva, quiere decir que esos niveles pues, que les acabo de mencionar, entre 3 y 6 años, se pueden aumentar si estos delitos son cometidos, por ejemplo, en personas que tienen una discapacidad, en personas que son incapaces de resistir, es decir, que el agresor lo puede poner en una situación en la que la persona no tiene manera de defenderse, ya sea bajo una sustancia psicoactiva que lo pone en una situación de indefensión. Entonces, tener en cuenta las circunstancias de agravación punitiva. Además de esto, también hay otros aspectos que pueden influir en esa agravación punitiva, y es que si, por ejemplo, por medio de esta agresión sexual, la persona, la víctima, queda en estado de embarazo o de pronto adquiere una enfermedad de transmisión sexual, son detalles que también se tienen en cuenta a la hora de procesar o de llevar a juicio a la persona que comete el delito. En cuanto a los otros dos delitos que también están dentro de esa categoría de violencia sexual, que es el proxenetismo, aunque está pues en un capítulo un título más adelante, también lo incluyo ahí. Está bueno, el proxenetismo y el acoso sexual, que podríamos decir el acoso sexual es un poco más común o se ve más continuamente porque es considerado como, bueno, o se puede aplicar no necesariamente de manera física, sino también verbal. Entonces, sí, pues te imaginarás cuando están en la calle. Y eso entonces, quería preguntar, como algo que es de hecho tan cotidiano, que realmente tiene una trascendencia muy, muy grande. El hecho de simplemente estar por la calle o intentar agredir físicamente, que no se ve tan grave, pero lo es, a una mujer o a un hombre incluso, pero darle mensajes. Eso es considerado acoso sexual y también es un delito, por supuesto. Entonces, pues ahí es donde entra ese problema que tenemos socialmente hablando, porque, como estás diciendo, David, no se considera algo tan grave, pero lo es. Pero lo es, claro. Y Y dentro de esas cosas, precisamente hablando de las penas, o sea, de la pena que se le da al agresor, quería preguntar si aquí en Colombia, pues, no sé, ¿se está manejando la pena de muerte? No, en Colombia. ¿Cuál sería como el máximo de pena con su propio acto, por ejemplo? En estos casos, pues como te estoy mencionando, por ejemplo, están esos niveles entre 3 y 6 años, 8 y 15 años, pueden llegar incluso a 20 años, dependiendo de esas circunstancias de agravación punitiva. Pero la pena de muerte no está permitida en Colombia por razones de carácter constitucional. Uno de los principios que nos rige nuestra Constitución, o de los derechos fundamentales que están incluidos en nuestra Constitución, es precisamente el derecho a la vida. Entonces, no podría permitirse la pena de muerte
obviamente sí va en contra de esos principios constitucionales, porque pues sí, sería una contradicción. Aunque muchas personas están de acuerdo con eso, también hay un conflicto ahí porque se piensa, entonces, por ejemplo, hoy en día es muy normal, precisamente porque hay un poco más de regulación en este tema de la violencia sexual, suele suceder que algunas mujeres, ojo, no estoy aquí generalizando, solamente estoy planteando algo que pasa, y es que algunas mujeres o algunas personas se aprovechan precisamente de que hay esa regulación estricta, porque realmente es una regulación estricta, que se aplique pues es otra cosa, pero se aprovechan de esa normatividad que hay y de alguna manera a veces quieren afectar a alguien, ya sea, no sé, a un jefe, a un familiar, a un profesor, a lo que sea. Y es un problema porque entonces digamos que existe la pena de muerte, y en estos casos en los que la persona realmente no es culpable, entonces esa es como una de las pequeñas justificaciones que dan las personas que no están a favor de la pena de muerte. Pero obviamente pues es un tema mucho más amplio que se debe profundizar más y eso es algo muy general. Bueno. Y en cuanto a la cadena perpetua. En cuanto a la cadena perpetua, sí está permitida la cadena perpetua en Colombia. Claro que tiene carácter revisable. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se cumple 25 años de esa pena que se impone, un juez de ejecución de penas puede, a solicitud de parte o de oficio, perdón, revisar precisamente esta cadena, porque hay casos en los que se considera que la persona está resocializada, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con que las cárceles resocialicen, porque está súper claro que no es así. No hay que hacer mucho esfuerzo o no hay que plantarnos en una base, yo qué sé, científica para explicar que esto no sucede. Entonces se hace esta revisión a los 25 años, es decir, que puede continuarse hasta que se cumple la cadena perpetua o simplemente si se cumplen ciertos aspectos, se puede entonces reducir la pena y que no se cumpla entonces esa cadena perpetua. Vale la pena destacar que esta cadena o esa pena, perdón, se impone, por ejemplo, en los delitos de violencia sexual, sí, pero cuando son cometidos en menor de 18 años, puede ser entonces en el tema del acto sexual violento y del acceso carnal violento. Y en otros delitos como homicidio, homicidio agravado. Sí, pero Sí, entonces en el caso de violencia sexual, sí. Bueno, otra pregunta que yo tenía, ¿cuáles serían los desafíos que enfrentan las víctimas a la hora de denunciar? Bueno, en Colombia, bueno, en general, en Latinoamérica, pero hablando de Colombia, las víctimas de violencia sexual enfrentan obstáculos, eh, pues muchos, pero yo destaco tres. El primero de ellos es como la desconfianza en el sistema judicial. Y con razón, con gran razón, porque los niveles de impunidad frente a este delito de violencia sexual en Colombia son elevadísimos. Entonces, claro, las personas cuando van a presentar una denuncia o incluso antes de presentar la denuncia, consideran que no va a llegar a feliz término ese proceso, entonces, pues sí, pierden la confianza en esa efectividad que pueda tener el sistema judicial, eh, y entonces por eso ese sería uno de los principales obstáculos, aunque hay otros dos, no sé en qué orden ponerlos porque me parece que los tres son importantísimos, pero el otro de los obstáculos es que hay una especie de estigmatización de las víctimas de violencia sexual. Y esto pues también afecta a la persona. El problema es que aparte de que han sido víctimas de violencia sexual, también son víctimas por parte de la sociedad, en el sentido de que cuando una persona dice, bueno, yo fui violada o yo fui acosada o yo fui, entonces la miran con otros ojos, en muchos casos incluso es la misma sociedad, las personas, mujeres y hombres, los que dicen es que fue culpa suya que eso sucediera. Entonces, ese es otro y ese es gravísimo porque ya ni siquiera es algo de carácter legal, sino de carácter social. Entonces es un chip que tenemos ahí
que, bueno, la verdad es que ha ido cambiando un poco con los años porque no me gusta mucho esto de que, ay, que el sistema patriarcal y no sé qué, porque ya entonces creen que uno es de una feminista o algo así, pero es cierto que sí se ha manejado una cultura en la que predomina como esa visión de que la agresión sexual o la violencia sexual no es tan grave, y entonces por eso precisamente es uno de los obstáculos. Pero como les digo, sí se ha ido mejorando un poco en ese aspecto, pues gracias a las redes sociales, a esos movimientos que de manera ordenada sí han logrado un cambio. Y por último, bueno, creo que este sí es el más importante, es el hecho de que las víctimas y en general la ciudadanía desconocen sus derechos y procedimientos. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera saben a dónde tienen que dirigirse para presentar la denuncia o ante quién o qué es precisamente lo que tienen que hacer. ¿Qué rol juega la concientización y la educación sexual en los niños y niñas a temprana edad? Es un rol demasiado importante y crucial, ya que desde ahí les estamos dando herramientas para poder identificar, para poder prevenir, para poder tener respeto hacia los demás, para poder tener autonomía sexual y así poder generar un mejor ambiente. Es importante la educación, la prevención y la concientización de la violencia sexual. Por mi parte, yo creo que es muy importante, desde que estamos pequeños, desde los jardines, esa concientización. Por si en algún momento llega a pasar, sepamos cómo actuar, sepamos denunciar, no quedarnos callados, no quedarnos con eso, ya sea en nuestro ámbito como niños o entre pareja. Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras. Las víctimas pueden experimentar una amplia gama de efectos, tanto a corto como a largo plazo, que incluyen traumas psicológicos como el trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, dificultades en las relaciones interpersonales. Físicamente pueden sufrir lesiones, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. El sentimiento de pérdida de control, la vulnerabilidad y la traición pueden erosionar la autoestima y la confianza en sí mismas y en los demás. Es crucial reconocer que la violencia sexual no discrimina género, edad, orientación sexual o condición psicoeconómica. Si bien las mujeres y las niñas son desproporcionadamente afectadas, los hombres y los niños también son víctimas. Comprender la diversidad de experiencias es fundamental para desarrollar estrategias de prevención y apoyo efectivas.